Quien no lo conoce puede creer que se trata de apenas un tipo creativo que escribió una canción dedicada a Vicky Donda, que se la aprendió con música de Sandro, y hizo una canción muy simpática, muy graciosa, que ya tiene un montón de reproducciones. Pero cuando vos decís que se trata de un analista internacional muy respetado, de un experto en comercio exterior muy respetado, es un notable conferencista, es autor de algunos libros, vive en Brasil hace mucho tiempo. Poco talentosa y algo peligrosa que me condena a la gran tarea de escribir. Donda es tan generosa que si es denunciada te consigue cosas y te da un plancito o hasta algún carguito en el INADI. Donda, hace lo que quieras, pero con la tuya, nunca con la nuestra. Y si algo hay que pagar, que te lo cobren a ti. Ay, Donda, hace lo que quieras, pero con la tuya, nunca con la nuestra. Y si algo hay que pagar, que te lo cobren a ti. Y canta muy bien. Canta bien, además. Canta sí. bien, maneja muy bien. Maneja bien mientras va filmando cantando. bien. Que no vas a volver. Ayer le pregunto, pasamos tu video, me dice, ¿cuál de tanto? Porque yo grabo un montón. Evidentemente el tipo además tiene una convicción respecto a cómo se manejan las redes sociales y además está empezando a hacer política en la Argentina. Tiene la gentileza de atendernos, no sé dónde está, si está en Brasil o en Argentina, el analista internacional Gustavo Segre. Gustavo, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Estoy en Brasil. Bueno, muchas gracias por atendernos entonces. A ver, explícame lo del video de Donda, antes de hablar de tu futuro, pero háblame de por qué, cómo nació lo del video de Donda. En realidad el video de Donda es el cuarto video que hago en ese sentido, que es de protesta hacia el gobierno o hacia alguien del gobierno, y me pareció una forma diferente, educada, respetuosa, de mostrar una disidencia ante determinados temas, con el agrado de la gente porque es musical. O sea, en lugar de ponerme a hacer un video pesado, mire, el gobierno está haciendo mal esto y el otro, bueno, busqué una forma diferente. Yo dentro de estas conferencias que vos mencionabas, que correctamente doy, hay una de ellas que habla sobre el futuro y que digo que el profesional del futuro tiene que tener tres características que son valiosas para poder sobrevivir, que es ser mejor, ser diferente y ser productivo. Entonces busqué esa diferencia a través de la música y escribí, por ejemplo, una adaptación de A Mi Manera, donde la canta el presidente Fernández y dice que gobierna a su manera, la manera de Cristina. La otra fue No sé tú, que también le habla al gobierno. La tercera fue Usted es el culpable, sí, que le canto a Fernández. Esta Donda es la cuarta y ahora ya está en producción una muy gran producción, realmente es una superproducción, la estamos haciendo con cámaras de cine, con edición profesional, que es y te doy la primicia porque va a salir a fin de mes, bueno, es una versión libre de la música Bailando de Enrique Iglesias, y empieza con una frase que dice, si los veo se me corta la respiración, y aparece la foto de Máximo, Massa, Cristina, Ginés y Alberto, porque me acuerdo lo que hicieron con nuestra nación. Y después en otra parte dice, por ejemplo, tu cuerpo y el mío soñando un vacío con tinto y asado, y en la parrilla no hay nada. Bueno, y va a tener coros, va a estar realmente muy novedosa. Adelante, y me parece que es una exclusivo. forma diferente de hacer campaña, además, ¿no? Porque yo estoy con toda la intención de entrar en la política sí, argentina. de eso quería hablar, porque digo, a mí me parece muy interesante que además digas claramente que tenés interés de hecho, ha fundado un partido político o algo por el estilo. Ustedes hace algunos meses como ya fundador de Republicanos Unidos. Republicanos Unidos, Sí. bueno, que digo, te va a caer seguramente, porque en este país lamentablemente las discusiones empiezan por la descalificación, toda la runfla de vos sos la derecha, el conservadurismo, vos sos la representación de los sectores concentrados, bueno, etcétera, lo que siempre termina siendo la lamentable y pobre discusión política en la Argentina, ¿no? Pero digamos, está muy bien que además empecemos a discutir las formas de comunicación política, porque si hay algo que está agotado es el discurso político en Argentina.
Hemos eliminado, hemos maltratado la palabra, no tiene más valor la palabra, no tiene más impacto la palabra, ¿no? Pero es que creo que hay muchas cosas que deberían mejorarse, porque cuando vos hablas con alguien que trabaja en el sector público, un empleado público, le decís, ¿vos a qué te dedicas? Y te dice despacito, soy empleado público. Sí, No, sí. no escuché, no, empleado público. Porque le da vergüenza ser empleado público, porque está vinculado como si fueran ñoquis, y hay empleados públicos muy buenos, muy capaces, muy meritorios en lo que hacen, profesionales, y yo creo que eso es lo que hay que tratar de cambiar. De la misma manera que un político, o sea, hoy que alguien te diga soy diputado es como decir, es una mala palabra. Ujú. Y yo creo que el ambiente político trabajó de alguna manera para eso, porque hoy vos tenés un diputado que gana 200 y pico de lucas con 35 asesores que no necesita, y un médico que te salva la vida, inclusive a ese mismo diputado como jefe de guardia de un hospital público ganando 75. Entonces creo que hay cosas que deben ser cambiadas, y ese es el espíritu del por qué yo deseo entrar en la política. Yo trabajo en el sector privado, me va bien, tengo una empresa en Brasil con la sede en Brasil, pero estamos en 5 países, y donde respeto todas las normas, aún las que no estoy de acuerdo, y tengo un dicho que dice que si, por ejemplo, alguna norma no te atiende dentro de lo que vos crees, o alguna ley, tenés que trabajar para cambiarla. Si el sistema no te permite cambiar la ley, tenés que trabajar para cambiar el sistema. Y si la sociedad no quiere cambiar el sistema, entonces estás viviendo en la sociedad equivocada. Bueno, yo quiero descubrir si lo que yo quiero para Argentina es realmente lo que Argentina también quiere, porque hoy estamos hablando de una fábrica de pobres, estamos hablando de un gobierno que genera dependencia por parte de la sociedad, que no tiene absolutamente ninguna idea de cómo salir de este problema, pero no quiero echarle la culpa al pasado. Quiero pensar cómo podemos hacer para que el futuro sea mejor. Porque no es como volver para atrás. Es una enorme dificultad que tenemos los argentinos. Digo, está pasando en muchos lugares del mundo. Uno los escucha a los españoles, lamentablemente están discutiendo también el pasado todo el tiempo. Digo, tenemos una enorme dificultad para comprender que lo que nos importa es el futuro, que lo que debe importarnos es el futuro, y es muy difícil hablar hacia adelante porque todo el tiempo terminamos discutiendo el pasado de tal o cual, digamos, el gobierno de tal o cual, y de verdad yo tengo la sensación de que no estamos empantanados todo el tiempo en una discusión, y que hay muy pocos dirigentes que hablen, planifiquen, expongan planes, digamos, estratégicos. Y yo no sé, digamos, si efectivamente A ver, también es cierto, Gustavo, y en esto quiero escuchar tu versión, que el macrismo fue un enorme fracaso, ¿no? Digamos, fue una especie de acumulación de opositores sin ningún tipo digamos, contra todo lo esperable, sin ningún tipo de aplicación de la lógica del discurso electoral, digamos. No hubo ninguna modificación estructural durante el macrismo y se repitieron los mismos errores, digamos. Y digo... Pero vos sabés que a mí me frustra el gobierno de Macri, porque si él hubiera tenido éxito y su gente, yo no tendría ningún motivo por el cual tratar de meterme en política. Porque él tenía la oportunidad de desterrar al populismo. El populismo es dañino. El populismo, me refiero al populismo en este caso del gobierno argentino de izquierda, pero es exactamente igual de dañino el populismo de derecha. Y cuando uno analiza la situación de lo que hizo Macri, yo creo que perdió una excelente oportunidad de nivelar para arriba, porque si a un gobierno le va bien, yo deseo fervientemente que al gobierno de Fernández le vaya bien, porque si le va bien a él, nos va a ir bien a todos. Y si le va bien a él, en las próximas elecciones, las propuestas deberán ser superadoras y no salvadoras. O sea, cualquier propuesta que en este año 2021, que pretendo, si llegamos a estar a tiempo con el partido, candidatarme a diputado nacional, cualquier propuesta será cómo arreglamos este lío. Y en realidad lo que deberíamos hacer, como lo hacemos en todas las empresas, es cómo hacemos para mejorar a partir de donde estamos. Entonces, eso es lo que nos está faltando. Y el gran problema es, paremos de echarle la culpa a lo que pasó, porque ya pasó. No hay cómo arreglar eso. Y tenemos que empezar a ver cómo hacemos para que en esta, de alguna manera, injusticia social,
no pretendamos que los que estén arriba deban bajar, sino que los que están abajo puedan subir. Y ese es el objetivo. A mí el otro día Javier Milei, por quien tengo un gran aprecio personal y una gran admiración profesional, me catalogó como liberal de izquierda, algo que nunca había escuchado, pero me gustó. Uh-huh. Y porque me considero realmente un liberal, no de izquierda, pero yo defiendo que ningún instrumento suena tan bien como cuando lo tocas con las dos manos. Ninguno. No existe la posibilidad de encontrar el mismo sonido en una guitarra tocando con dos manos que con una. Y esto tiene que ver con algo característico del liberalismo, que es descuidar de alguna manera las cuestiones sociales, porque entendemos que el mercado soluciona todo. Y es cierto que lo soluciona desde que todos tengan la misma oportunidad para pelear en ese mercado. Y hoy Argentina no tiene esa posibilidad. Bueno, esa es la gran discusión, digamos. Vos necesitas una etapa previa que permite igualar oportunidades. Después sí, digamos, ahí sí el mérito como eje central pasa a tener, digamos, el valor casi superior. El problema es cuando dos personas largan desde distinto lugar, ¿no? O en distintas condiciones, se alimentan de distintas maneras. Ahí sonaste. Por eso es lo que hay que mejorar. Que todos tengan oportunidades. Ahora, si yo tengo oportunidad y la tomo, y vos tenés oportunidad y no la tomás, yo no tengo por qué mantenerte. Bueno, pero tuviste oportunidades. Eso exactamente. Está claro. El problema es cuando la tuviste, ¿cómo haces para ofrecerle oportunidades a todos? Pues yo sé que este tema del liberalismo de izquierda es una discusión nueva, pero yo cada vez me siento más liberal de izquierda. Yo me siento un socialdemócrata, te digo yo, porque ¿sí? Yo soy un socialdemócrata, creo en las oportunidades, creo en las instituciones democráticas, pero además cada día me siento más liberal desde el punto de vista social. Yo, de verdad, cada día me banco menos las restricciones a las libertades individuales, mucho menos cuando están sostenidas desde idearios absolutamente fracasados. Digo, yo conocí Venezuela hace 1 año y medio por una razón periodística, y desde que volví de Venezuela yo de verdad digo, no hay nada que sea, no puede haber nada que sea incompatible con las libertades individuales. Lo que sea incompatible en las libertades individuales no estoy en esa vereda, y digo, no es posible que en un país como este, con las posibilidades reales que tenemos, nos hayamos destruido tanto desde la autoestima, de nuestra incapacidad, desde el punto de vista de la infraestructura. De verdad, todo fue retroceso. Y digo, la verdad que ya a esta altura discutir si sos de izquierda o de derecha, digo, lo que importa es lo que estás planteando. Digo, ¿cómo hacemos para salir de acá? ¿Cómo hacemos para devolverle al productor las condiciones para que produzca? ¿Cómo hacemos para que los impuestos no terminen convirtiéndote en un tipo inmóvil? Digo, hay un montón de preguntas que antes eran prototípicos de la derecha, entre comillas, y hoy deberíamos planteárnoslo todo, digamos, no podemos seguir discutiendo lo inviable. Totalmente de acuerdo, y además se da otra circunstancia, que es, si nosotros todos nos ponemos de acuerdo en qué país queremos, uno puede decir, bueno, yo propongo ir por la Avenida Corrientes, y el otro puede proponer por el 9 de julio, pero todos sabemos hacia dónde estamos yendo, y eso es lo que nos falta. Hoy vos como ciudadano, yo, el gobierno, todos, destinando el 6,7% del presupuesto en educación y el 67% en ayuda social, que claramente probó que cuanto vos más ayudas a la gente sin ninguna contrapartida, menos los estás ayudando, porque los haces dependientes. Entonces creo que el punto es en que la gente entienda que la dádiva del gobierno solo es posible si la economía se activa, si el sector productivo produce, si contrata, y si además la gente, cuando hay esa demanda de mano de obra, está de acuerdo en ofrecer su mano de obra. Porque si no, hoy te encontrás con que una persona, una familia, con las ayudas sociales de todos lados que tiene, puede conseguir ganar más que ese médico jefe de guardia de un hospital público. Uh-huh. Entonces, ¿cuál sería el sentido de estudiar y romperme el lomo estudiando si el gobierno me da todo? Sí, y además cuando hay una reivindicación de eso, yo lo de Donda particularmente, a mí me produjo una enorme ofensa,
porque ella termina justificándolo como naturalizado. Y bueno, yo ayudo a la gente así, no, pero a ver, vos no tenés ningún derecho, no tenés ningún derecho a utilizar los recursos públicos para resolver tus asuntos personales, como la señora que te limpia, o como un tema que nadie conoce, que yo me enteré por otros motivos. Ella está haciendo pagar su niñera, además, con un sueldo del INADI, que esto en Buenos Aires ya no se conoce, pero es así. Digo, de verdad, no se puede naturalizar eso como bueno, no, digamos, no. El Estado no es la salida de todo. ¿No? ¿Cómo? Eso es un delito, es grave. Utilizar recursos públicos por una cuestión privada es un delito. Claro que es un delito. No se puede hacer eso. Pero además es aprovecharte de tu condición de funcionaria, más allá de la figura legal, digo, es aprovecharte de tu condición de funcionaria para utilizar recursos discrecionalmente. ¿Por qué vos decidís a dónde van los recursos cuando en realidad tiene que haber un programa que disponga a dónde van los recursos y para qué? Correcto. Digo, a mí me... Bueno, pero eso es lo que hay que solucionar. Ahora, ¿cómo? Porque yo lo que veo, digo, te lo miro desde la lógica santafesina, ¿no? Nosotros veníamos de un gobierno que tenía muchísimas dificultades con la seguridad, nadie lo discutía, pero tenía un plan estratégico. Santa Fe venía de construcción de hospitales, de planificación de obra pública. La verdad que desde el punto de vista de lo que se conoce como el Estado moderno, la gestión del Frente Progresista venía siendo una gran diferencia respecto a las otras provincias. Volvió el peronismo hace 13 meses y se desarmó todo. Se desarmó todo, los planes sociales de integración, los planes de capacitación, se desarmó todo, como que, digamos, hay una decisión política en una figura que estaba mirada por el establishment como una figura respetable, como Perotti, se desarmó todo a los efectos de volver al Estado que reparte plata discrecionalmente, que contrata, precariza desde el Estado, digo, es como una decisión política de que la política funcione así, ¿viste? Digo, che, ¿cómo hacemos para entender a los dirigentes políticos que en realidad tienen que cumplir otra función? Digo, te lo pregunto como a vos que sos aspirante a ¿cómo hacemos para que entiendan los tipos que la función es otra? Que tiene que pensar en las próximas décadas y no en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones. Bueno, esa es una diferencia interesante entre lo que es política de gobierno y política de Estado. La política de gobierno es algo donde yo tengo que tratar de cambiar lo que hizo el gobierno anterior porque era oposición al mío. Y está equivocado. Si hay alguna política rescatable, saludable para la sociedad, para la civilización, para la población, hay que mantenerla y mejorarla. Pero siempre lo vas a conseguir hacer esa temática. Si vos tenés gente competente. Vos fíjate ahora... se retiró Guillermo Nielsen de la presidencia de YPF y colocaron una persona que atendió el teléfono hace 10 años atrás. Entonces, vos lo que estás colocando ahí es un militante que va a trabajar para vos independiente del resultado. Y eso destruye una empresa donde el Estado, vos y yo, pagamos $5.000 millones por el 50% de una empresa que hoy el 100% vale 1.500. ¿Cuál es el negocio? ¿Y eso por qué? Porque no es plata ni tuya ni mía, no pasa nada. Si el tipo se equivoca, paga el gorro frigio, paga la bandera, pero no paga él. A diferencia del sector privado, donde si nos equivocamos nos fundimos y tenemos que colocar nuestro patrimonio. Entonces, yo creo que hay que ir por ese lado. Hay que elevar el nivel de los funcionarios, que la militancia no sea un pasaporte para trabajar en algún lugar del Estado porque vos repartiste volantes para que yo llegue a ser diputado. Y te doy un ejemplo. Nosotros defendemos las internas. Si yo pierdo una interna, voy a apoyar al que represente al partido que yo estoy empujando y lo haré democráticamente y con total apoyo al que me ganó, porque esa es la democracia. Y me colocaré a disposición de él para ser su asesor ad honorem en el Congreso Nacional. Si es que puedo ayudar y servirle para los fines que él representa, que lo que importa es la propuesta, no la persona. Yo no soy el salvador de la patria, yo tengo propuestas. Si alguien tiene propuestas mejores que las mías, yo apoyaré las de él, obviamente. Ahora, si yo llego a ganar y voy al Congreso Nacional, ninguno de los voluntarios participantes de nuestro proyecto tiene el lugar garantizado. Si yo llego al Congreso Nacional, lo primero que haré será equiparar mi sueldo con el sueldo del médico jefe de guardia del hospital público. Primera cosa. La segunda es suspender por lo menos 30 de los 35 asesores
que no tiene ningún sentido tener. Y esos 5 serán llamados por concurso. Y a mí no me interesa si es kirchnerista, macrista. Lo único que me interesa es que sepa de lo que necesitamos que sepa, no que sea militante. Ahí me dicen, pero espérate, ¿vos vas a poner a alguien que a lo mejor es kirchnerista? Sí, porque yo no lo quiero para que él me convenza a mí o yo a él. Necesito su talento, necesito su conocimiento. El país necesita su conocimiento. Su expertise, su conocimiento, sí, claro, básicamente es eso. Ahora, eso es lógica pura, pero ¿por qué no lo hacemos? Y porque los compromisos políticos. Entonces ahí metes un perchero de militantes que no sirven para nada, que generan gasto, que no aportan valor, que no agregan conocimiento, y ahí nunca vas a salir. Es como remar con una mano sola. Vas a dar vueltas sin salir del lugar. Gustavo, te hago la última y no quiero desaprovechar la oportunidad de hablar con vos porque yo te escuché durante mucho tiempo, creo que con Longobardi, en el seguimiento de lo que fue el impeachment a Dilma, digamos, en tu postura crítica respecto a lo que era toda la gestión del PT. Pero después vino Bolsonaro y esta especie de abrumador retroceso institucional y una figura que es desde todo punto de vista escandalosa. ¿Cómo estás viviendo este proceso brasilero? Porque, digo, ¿qué es lo que mirás de Bolsonaro, de su populismo de derecha, de su desatino en general? ¿Cómo lo estás mirando y cuál es el impacto que tiene en la sociedad brasilera? Mira, Bolsonaro gana porque era el Macri del momento, o sea, era quien pudiera oponerse al populismo que estaba destruyendo el país. La bandera ya no era amarilla y verde, era roja, era Venezuela, camino a Venezuela, lo que era el grupo de San Pablo, el foro de San Pablo. Y si hubiera estado yo, ganaba también. O sea, no era que ganó Bolsonaro por las ideas de Bolsonaro. Más, yo creo que Bolsonaro gana empujado por 2 factores. Fundamentalmente la cuchillada que le dan, que lo retira de los debates y que lo retira de la campaña. Él no hizo campaña, no podía hacer campaña. Entonces, soy contra el populismo porque soy el único que no tengo problemas de corrupción. Y además no puedo hablar, porque si vos lo provocabas a Bolsonaro, le saltaba la chaveta fácil. Claramente. Entonces, gana Bolsonaro. Bolsonaro sería un excelente presidente si fuera mudo y no tuviera dedos, porque ahí no puede hablar y no puede escribir en las redes sociales. Él es un soldado, él viene del sector militar y es un soldado, con lo cual siempre tiene que buscar un enemigo a quien atacar, no importa quién. Y eso es un error. Desde el punto de vista económico ha hecho cosas muy buenas, no él, sino su ministro, que es Paulo Guedes, que tiene una idea absolutamente liberal y que puede servir inclusive para campaña indirecta de las propuestas que nosotros estamos llevando. Pero Bolsonaro en algunas veces vos tenés ganas de matarlo. O sea, Bolsonaro dice lo primero que se le ocurre sin analizar el impacto que eso pueda tener. Y eso es un error porque vos no estás hablando en modo personal, vos representás como presidente de la República lo que la nación determina. Y es el inquilino del poder, como es Fernández. O sea, hay 4 años que hay un inquilino al cual se le paga el sueldo para que haga las cosas bien. Bueno, Bolsonaro a veces las hace bien y la gran mayoría de las veces las hace mal. Ahora, que yo que tuve la suerte, la oportunidad un par de veces de ir a Brasil, lo que noté también es que tiene un alto nivel de penetración en los sectores populares, sobre todo en los sectores vinculados a ese gigante que es digamos, las iglesias evangélicas. Yo pregunto si eso está firme, si eso continúa erguido o eso está de algún modo desarticulado a partir de las políticas. No, Bolsonaro gana gracias a la clase media, que lo deja de apoyar en el medio de la pandemia porque entendía que estaba siendo descuidado. Él apoya a la clase baja con ayudas sociales para las economías informales, 54 millones de personas, y la clase media se da cuenta que había que seguir trabajando. Y entonces recupera el apoyo de alguna franja que lo llevó al poder con alguien que no lo había votado. Y ahí empieza a crecer en las encuestas. Hoy mantiene el apoyo de la clase baja, no totalmente de la clase media, pero el secreto de todo gobierno está en la economía. O sea, cuando vos estás bien en la economía, tolerás algunas intolerancias éticas inclusive, como decir, bueno, yo perdono que Cristina a lo mejor y su gobierno, o gente de su gobierno pueda haber robado porque yo compraba el asadito, cambiaba el auto y alquilaba y me iba de paseo y conocí Miami y demás.
y porque la gente piensa individual y egoístamente en el corto plazo. Cuando vos analizás en el largo plazo, y creo que este es un momento muy interesante para eso, en Argentina vos observás que hay un montón de gente que ve a sus hijos y a sus nietos pensando en migrar a otro país. Sí, y ahí sí. decís, opa, para que ahí ya la cosa se complica. No estamos hablando de cambiar la moto o comprar una cocina, estamos hablando de separar mi persona de mis nietos. Y ahí la cosa se complica. Y nunca, te digo, yo tengo 56 años, vine acá no por escaparme de nada, simplemente porque conocí Brasil, porque a mi padre lo trasladan para trabajar acá y me encantó. Voy a Buenos Aires todos los meses, dentro de lo que la pandemia permitió, en esos meses no pude, pero ahora regresé. Y ahí observas que nunca hubo tanta gente queriendo salir del país como ahora. Y eso lo que te demuestra es que no hay visión de futuro. Si hubiera visión de futuro, la gente no se va. Es como si preferís tener plata o preferís tener líneas de crédito. Y prefiero tener línea de crédito. Bueno, ¿qué preferís, tener presente o futuro? Y prefiero tener futuro, porque depende de mí y laburo para el futuro. Ahora, si no tengo futuro, no hago nada de lo que puedo hacer me va a ayudar, porque no llego. ¿Sabés? Eso es lo que nos está complicando. ¿Sabés qué es lo más triste? Que a diferencia de otros tiempos y de otras crisis que uno de las que uno fue testigo, las generaciones anteriores ahora respaldan y apoyan esa decisión o ese planteo que hace un nieto o un hijo. Es muy común escuchar conversaciones de hijos con padres y los hijos diciendo me gustaría irme al exterior, no creo que el destino esté acá, y hay padres que dicen sí, yo creo que te tenés que ir. Que era una cosa que no sucedía antes, esa era una Sí. discusión. Ahora las generaciones que perciben el fracaso propio, digamos, se resignan a pensar que efectivamente será mejor que su hijo se vaya, que eso es lo que no sucedía antes. Yo no recuerdo que hubiera generaciones digamos anteriores que le dijeran a sus hijos, bueno, andate, dale. Ahora pasa muy comúnmente, lamentablemente. Bueno, hasta ahí hay que seguir cantando, seguiré cantando. Bueno. No se pierdan el próximo capítulo. Nada, con todas las diferencias, de verdad, lo respeto y además celebro, porque ojalá, digamos, se convierta en un modo de comunicar que es divertido y que hace poco hablábamos acá con mis compañeros. Un editorial puede hacerte daño, pero un buen sketch de humor te hace mucho daño, si es efectivo. Sí, claro. Y me parece que hay que empezar a aprenderlo a eso para utilizarlo como herramienta. Gustavo, muchísimas gracias. Además, por ahora soy el único que lo hace y eso ya es un diferencial. No, ya está. Digamos, ahora el que venga te copia. El que venga te copia. Sí. Gustavo, gracias de verdad, muy amable. Que siga muy bien, hasta luego. Muchísimas Gracias por la gracias. nota. Gustavo Segre, bueno, es un analista internacional, es un hombre que vive en Brasil, es una voz de consulta constante de los medios de comunicación más conservadores de la Argentina. Claramente es una expresión del pensamiento de derecha. Yo digo, es un hombre del liberalismo. Que yo haya conversado con él no significa que esté de acuerdo con lo que piensa ni lo que diga, pero me parece muy importante empezar a escuchar a gente que esté planteando otras cosas. Muy importante, porque si no el empantanamiento es el problema es del populismo solamente y hay que echarlo, mirá lo que hicieron 70 años, y después si no la discusión es no, estos son los neoliberales, lo de los 90, digo, la verdad es que da la sensación de que en la discusión no terminamos nunca de ponernos de acuerdo en nada, en lo elemental, en lo central, en el eje que nos permita, de acá a 20 años queremos hacer tal cosa, que es lo que de algún modo se han planteado los países que funcionan. Y en algún momento habrá que planteárselo, sí, salvo que de verdad creamos que este es un país que está destinado a ser solo vivido por aquellos que piensan de tal o cual manera, ya sean del PRO, digamos, para el peronismo, para el antiperonismo, para el kirchnerismo, para el antikirchnerismo, para el macrismo. Digo, y de verdad se hace verdaderamente insoportable a veces la realidad argentina, a la que hay que agregarle todo lo que además, digamos, de costado, como la pandemia y nuestras propias incapacidades.